El Centro Cristiano El León presenta. Le invito en este día a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Quisiera hablarles de algo que muchos de nosotros en ocasiones podemos equivocarnos, podemos tomar un camino que no conviene o situaciones que se pueden presentar a nosotros y se retrasa el plan o el propósito de Dios. Pero primero leamos para que después pueda hacerle lo que comúnmente hacemos, es llevarlo a la reflexión de lo que puede estar pasando en alguno de ustedes. Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Leo la versión 1960 de la Reina Valera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Señor, en esta hora declaramos que todos aquellos que oyen la palabra, ahora mismo se abre todo entendimiento sobre ellos. Te ruego, Señor, en esta hora, que todo lo que quiera moverse en este lugar y a través de los oyentes en la radio y en la televisión y en las redes sociales, que quiera interrumpir tu propósito, ahora lo paralizo en el nombre de Jesús. Paralizo todo lo que esté influenciando para que este mensaje no llegue al corazón de las personas que tú has planificado que debe llegar. Y en esta hora declaro que el entendimiento, la sabiduría viene sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios llama a Abraham, algunas cosas serían importantes que nosotros la pongamos en claro. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no han estudiado lo que significan los personajes bíblicos o los patriarcas de la Biblia. Y usted dice: no sé qué significa un patriarca, no sé lo que es un personaje bíblico, pero hoy vamos a hablar de uno de ellos. Padre de la fe, Abraham. Fíjese, si usted nota, cuando empezamos a leer, allí en el libro de Génesis 12:1, habla y dice, que dice Abraham. En otras ocasiones vamos a empezar a leer, tal vez más adelante, o podrías leer más adelante, algo que dice Abraham. ¿Por qué dice Abraham aquí y más adelante dice Abraham? La palabra Abraham está vinculada a padre de multitud. Entonces es bueno entender esto. Abraham era israelita. Abraham era judío. Abraham era una persona gentil. ¿Qué es un gentil? ¿Muy amable? No. Gentil, nosotros lo tomamos en la Biblia como una persona que no era ni judío ni era israelí. Y le voy a explicar por qué. Porque aún no existía Israel. Aún no existía un linaje judío. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, era una persona común y corriente. Una persona que no era conocedor de nada, pero Dios llegó a la vida de él para comenzar a transformar la historia.
Y por medio de Abraham, lo que estudiamos la palabra, viene el linaje mesiánico. ¿Qué es lo que es el linaje mesiánico? La línea desde el huerto del Edén, desde Abel, desde Sem, que va trazando la línea hasta llegar al mismo Jesús, que es el Mesías. Eso es la línea mesiánica. Ahora, Abraham era un simple y común gentil. Y por haber aceptado a Jesús, entramos nosotros en el linaje. ¿En el linaje de quién? En el linaje de Abraham, el que estoy hablando ahora. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y acuérdense de la línea mesiánica que viene desde Sem en adelante y que entra en esta línea, orden mesiánica, Abraham también. Y entonces viene toda esa línea hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a Jesús. ¿Dios le hizo promesa a Abraham? Sí. Y las promesas están cuando nosotros comenzamos a entender una línea. Por eso yo le digo, tráigase algo para anotar, va anotando nombres, va haciendo una línea y luego le es más fácil entender lo que uno trata de explicarle. Abraham recibe un llamado para que luego nosotros seamos bendecidos. Yo, usted. Ahora, veamos la lectura y avancemos. Luego de que el Señor los llamó, ¿verdad? 12:2 dice, o leamos lo completo de nuevo. Yo sé que a veces los que están editando me dicen, otra vez leemos, otra vez lo vamos a leer. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. No era nación, no era nadie. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. ¿De dónde? Todas las familias de la tierra. Levante la mano. Oiga, ahí está usted. Ahí estoy yo. Sigue diciendo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las posesiones que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová. Wow. Y apareció Jehová a Abraham. Y él iba de viaje. Él estaba en viaje. ¿Y qué pasó? Apareció Jehová a Abraham. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien había aparecido. Luego
se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguel o Negev. Qué interesante esta etapa en la vida de Abraham, el llamado de Abraham. Oiga, el llamado de Abraham. Dios siempre nos va a llamar como lo llamó Abraham. Abraham era un gentil. Nosotros, cuando estamos fuera de la iglesia, sin ser llamados aún, estamos, como dice la palabra, gentil. ¿Quién es un gentil? Gentil no es de ser amable. Gentil es, la Biblia lo identifica como una persona que no tiene aún Salvador, una persona que no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que no ha recibido a Dios. Entonces la palabra habla de gentil, una persona sin Dios. Abraham recibe el llamado extraordinario de parte de Dios. Y cada uno de ustedes, cuando fue llamado al propósito de Dios, fue llamado de la misma manera a un compromiso. Fue llamado a una decisión. Yo les he hablado a ustedes de la fe y les he hablado de la obediencia. Abraham era un hombre de fe. La Biblia lo llama padre de fe. Abraham era un hombre de fe, pero también era un hombre obediente. Cuando nosotros leemos la trayectoria de Abraham y leemos todo lo que él estuvo haciendo, nos tiene que dar un mensaje a nosotros. ¿De qué cosas son las que nosotros tenemos que tomar e imitar? Si nosotros hemos sido llamados, si nosotros hemos venido a este lugar, Dios nos ha hablado para venir a este lugar y nosotros no tomamos las decisiones que tomó Abraham, entonces nosotros aún no hemos conocido al verdadero Dios. No se nos ha aparecido el verdadero Dios. Solamente venimos a la iglesia porque venimos, porque nos sentimos bien, porque encontramos en este lugar que la paz que hay aquí no la hay afuera, pero ahí se acaba todo. Porque Abraham fue llamado a un cambio, y el cambio comienza con las decisiones que voy a tomar. Oiga, las decisiones que voy a tomar. Abraham, lo primero que Dios le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela. Tomar la decisión de dejar la comodidad en donde él estaba. Yo me puse un poco a analizar esta cuestión de la comodidad que tal vez tenía él. Tenía ¿qué? Ganado. Tenía que él camellos, tenía él ovejas, tenía de todo. Y todo lo que él tenía era próspero, pero de pronto también empezó a adquirir personas. Las personas para cuidar a los animales, las ovejas, para la casa, vamos a decir la tienda que él tenía, para ayudar tal vez el cocinero, la cocinera,
el área donde... Todo eso, ¿qué significaba? Significaba una gran empresa o una gran familia. Cuando él recibe ese llamado, recibe el llamado a la fe y a la obediencia. Cuando viene gente aquí a la iglesia y Dios le hace un llamado y le dice, déjalo todo y sígueme. En ocasiones, algunas personas dentro de la iglesia son personas que viven por emoción. Por emoción vienen a la iglesia. Por emoción dicen, qué hermoso que estuvo la reunión. Por emoción dicen, qué bueno estuvo esa alabanza nueva. Por emoción dicen, qué mensaje, qué bien que estuvo, qué manera de gritar. Por emoción. Pero no, porque Dios le habló y porque Él tomó una decisión. Abraham no era de emoción. Abraham era de fe y de obediencia. Abraham tuvo que dar el paso de decir, esta tierra donde estoy, Dios me está diciendo que me vaya, que me mueva. Para mí es complicado, para mí es difícil, porque en esta tierra estoy prosperando, porque en esta tierra tengo familia, porque en esta tierra estoy adquiriendo todo, pero no es la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es bendecirte, cuando la voluntad de Dios es que Él tiene un plan para tu vida, para tu familia, la bendición del Señor no te la va a dar en la posición que vos estás. Cuando Dios te habla y te dice, obedéceme, muévete, si tú no te mueves, va a pasar algo muy complicado para nosotros. Hay personas que tienen un llamado ministerial, hay personas que tienen un llamado pastoral, hay personas que tienen un llamado. Y Dios les ha hablado y les ha dicho, deja tu tierra, deja tu parentela, deja los tuyos, deja eso. Yo quiero moverte, yo quiero sacarte de esto. Y hay personas que le dicen a Dios, sí, Señor. Hay gente que por ahí usted lo va a escuchar y dice, a mí me profetizaron que voy a ser pastor. ¿Y cuánto hace? 10 años. 10 años. Y no está ejerciendo el pastorado. No. ¿Se habrá confundido el profeta? ¿Se habrá confundido Dios? No. Quiero explicarles esto. Abraham, si no se hubiese movido, Abraham, si no hubiera obedecido, no hubiéramos llegado nosotros a la bendición. Porque él tomó la decisión de dejar a su parentela, de dejarlo todo para ir en obediencia a algo que nunca había visto, en obediencia a algo que no se lo había imaginado. Deja Aram, para que usted entienda, deja Aram. Y mientras iba de camino, dice que pasa por la tierra donde estaba el amorreo, el eteo, lo leímos. Y mientras estaba pasando, dice que se le aparece ¿quién? El Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Esta tierra donde estás pasando, un día se la voy a dar a tu descendencia. Entonces, ¿qué hace él? Levanta un altar y adora a Dios por la palabra que había recibido. Y luego, ¿qué hace? Continúa y sigue a la tierra que tenía que llegar. Ahora note esto. Si él no hubiera salido de Aram, si él no se hubiese movido de esta tierra, Dios no se le hubiera aparecido y le hubiera dicho, en el futuro lo que estás pisando
será de tus hijos, de tu descendencia. Si él se hubiese quedado en ese punto, sería como algunos. Dios me dijo que yo iba a ser un gran profeta. Dios me dijo que iba a ser un gran empresario. Dios me dijo que iba a ser una mujer de palabra. Dios me dijo que iba a ser un gran pastor. Pero tu falta de fe y tu falta de decisión hizo de que el plan de Dios no se cumpla. Porque el propósito del Señor ya estaba preparado, pero para cuando te movieras, porque ahí en ese lugar solo Dios te habló, no te dijo acá te voy a bendecir. Dios le dijo muévete a la tierra que yo te voy a decir, porque tengo en ese lugar ya provisión para bendecirte. ¿Qué hizo? ¿Se movió? ¿No se movió? Se movió, y de camino Dios le habló. Y cuando llegó a la tierra que Dios le indicó, allí empezó el proceso de Dios para cumplirle lo que le dijo sobre la descendencia. Muchas veces nosotros pensamos por lo que vivimos, el día en que vivimos. Estoy bien con esta casita que tengo, pero Dios, ¿qué te dijo? Que dejes esta casita porque Él te va a llevar a otro lugar, a otra tierra, y tiene planes contigo. Pero claro, mi casita, mi casita, yo la levanté de abajo. ¿Cómo la voy a dejar? Hay gente que es así. Y acá tengo, a la vuelta de mi casita está mi tío. Y a la vuelta está la mamá de mi esposa. Y para allá, para la otra esquina, está el del almacén que me conoce y me da fiado. Y a la vuelta, y a la otra vuelta, o sea, en este pueblo todos me conocen. Claro, todos te conocen. ¿Sabe? Cuando Dios quiere hacer algo con usted, Dios lo primero que espera de usted es que usted tome decisiones en fe, decisiones que le crea a Dios. Si usted no le cree a Dios, su familia jamás va a ser bendecida. Si usted no le cree a Dios, sus hijos nunca van a estar aquí en la iglesia. Si usted no le cree a Dios, Dios nunca le va a dar lo que recibió en una palabra profética. A veces nosotros, porque nos gusta algo, nos aferramos a ese algo y perdemos todo lo que venía. Porque nos gustó, porque lo queremos, porque la casita, porque el autito, porque la chica que vive a la vuelta está acá y yo qué sé yo si me voy para allá. Todo lo perdemos por no tomar decisiones. Hay veces que hay pastores que son llamados a pastorear y fracasan en su pastorado por no moverse, por no salir de la tierra donde están, por no movilizarse al propósito, al llamado que Dios tiene. Y entonces el camino que tenían que trazar cuando salieran, Dios les iba a hablar. Seguramente a muchos le ha hablado: aquí te voy a dar una gran congregación, pero ahora es necesario que tú vengas a este punto.
Hay muchos de ustedes que Dios los quiere bendecir, que Dios quiere cambiar la historia de ustedes, quiere cambiar la historia de sus hijos. Pero aún hay una partecita que es complicada de que ustedes la pueden entender, y es creerle a Él. Creerle. Y tomar la decisión ¿de qué? De caminar en fe. De caminar en fe, ir hacia donde Él te está diciendo. Cuando Él te dice, yo quiero tratar contigo y quiero que dejes esa salida que tienes todos los domingos para que vengas a la iglesia. Ya es un problema para muchos. Es que yo quiero que dejes eso que haces a mitad de semana para que vengas a la iglesia, para que te capacite, para que te prepare. No, ya. ¿Por qué hay que ir tanto a la iglesia? ¿Por qué? Dios nos habla, pero somos nosotros el problema. Queremos que venga lo que va a venir acá, más queremos también lo que está allá, pero sin dejar absolutamente nada. Dios nos habla, pero ¿por qué te tapa los oídos? Porque no quiero que me siga diciendo qué tengo que hacer. Dios te habla, sí, ¿y cómo le oyes? Yo sé que Él me habla, pero muchas veces nos tapamos los oídos para no obedecerle, para no ir a ese punto de bendición. Abraham él tomó la decisión, y en esto de tomar la decisión, nosotros podemos leer la situación de su sobrino Lot, que no lo quiero traer al caso, pero en alguna ocasión yo expliqué la situación de su sobrino Lot, que lo trajo y empezó a tener problemas, y después el Señor le dijo que Lot escogiera, y lo separó para bendecirlo, enriquecerlo en gran manera a Abraham. ¿Por qué? Porque lo tenía que enriquecer, lo tenía que, vamos a decir, dar una multiplicación y la promesa tan grande para llegar ¿a dónde? A la tierra que Dios le dijo. Hay veces también que sucede que nosotros tomamos determinaciones pensando que es lo que Dios nos dijo, y no es así. A veces nosotros nos juntamos con personas o andamos con personas que creemos que porque son nuestros parientes, porque van a pensar como nosotros, pero Dios no te dijo eso. Lot tenía otras costumbres. A Lot le gustaba andar por los ojos, le gustaban las cosas fáciles. Cuando Lot escogió, en esto que yo les estoy diciendo a ustedes, dice que él escogió la llanura, él escogió que estaba cerca el agua, él escogió todo lo fácil, no escogió vivir en la montaña, porque sabía que era un trabajo terrible, subir con el ganado, andar por todo, era un esfuerzo terrible. Escogió ¿qué? Lo fácil. Hay gente que no entiende el llamado de Dios y escoge siempre ¿qué? Lo fácil. Me congrego cuando quiero. Tomo la responsabilidad cuando se me da la gana. Quiero todo fácil. Ahora, ¿ese es el plan de Dios? No. El plan de Dios es obediencia. El plan de Dios es que tú le creas a Él lo que Él va a hacer contigo. ¿Dios te habló? ¿A cuánto Dios le habló? A ver, levante su mano. Dios le habló, a mí también, oiga, a mí también. Ahora, ¿se está tardando? Algunos me van a decir, tal vez se está tardando. ¿Por qué se está tardando?
Tal vez se está tardando por tu falta de acción. Tal vez Dios te está diciendo: yo no te dije que dejes todo. Yo no te dije que me sigas. Yo no te dije que me sirvieras. ¿Acaso yo no te lo dije? Pero ¿qué pasó? Le dijimos sí. ¿A dónde? ¿En qué punto? ¿En qué punto? En el punto de la conveniencia. En este punto, donde Dios nos habló, donde Dios nos dijo, y no nos movemos hacia lo que Él pretende para nosotros. Yo creo que muchos experimentan, oigan bien lo que le voy a decir, el tiempo de Dios. Oiga, por favor, óigalo bien. Muchos experimentan el tiempo de Dios en el lugar incorrecto. ¿Cómo lo explico? El obediente, el hombre de fe, Abraham, dice que salió. Cuando iba de camino, Dios le dijo: acá le voy a dar a tu descendencia. Y Dios lo continuó y lo llevó a un punto. Y cuando llegó a este punto, él estaba ¿en qué? En el tiempo que Dios dijo: te voy a prosperar. Y Dios lo empezó a prosperar. Y siguió en el tiempo de Dios, y Dios lo fue moviendo a su descendencia y la posicionó en la promesa que le hizo a Abraham. Ahora hay personas que no entienden esa cuestión y se quedan en el mismo lugar, no toman decisiones, no quieren cambiar, no quieren renunciar a nada, y pretenden de que Dios les bendiga y pretenden de que Dios les prospere. Entonces, el tiempo va moviéndose, pero ellos están en el mismo punto cuando deberían estar en otro punto. Y viene el tiempo de Dios, porque, oiga, míreme bien por favor para que pueda entender esta explicación. El tiempo que le tomó llegar hasta este punto es un tiempo, es un lapso. Y cuando se cumple ese lapso, comienza a caer la lluvia de Dios, el propósito de Dios, la bendición de Dios. Pero oiga bien, si la persona no se movió, si la persona se quedó acá, el tiempo corrió. Oiga, el tiempo corrió y la lluvia, que es en el tiempo de Dios, comenzó a caer, pero tú no estabas en el punto. Tú no estabas en el punto de la voluntad de Dios. Hay una palabra que yo hoy estaba utilizando que decía, hay gente que dice, estaba en el sitio indicado, a la hora indicada y pasó. Hay gente que debería haber estado en el sitio indicado, en el punto indicado, a la hora indicada, para que vea lo que tenía que suceder, pero no estuvo. ¿Estuvo qué? En otro punto, en otro lugar, y la lluvia cayó. Y es ahí cuando la gente dice, yo estoy en la iglesia que estoy, Dios me dio palabra y nunca se cumple, porque jamás tomaste una decisión clara, jamás le creíste a Dios, jamás decidiste hacer las cosas que Dios te dijo que tenías que hacer, y te tomaste de la posición donde estaba, te aferraste a lo que te gustaba algo, pero Dios quiere que te muevas, Dios quiere moverte ministerialmente, Dios quiere posicionarte en bendición. No con esto quiero decir que mañana usted dice, entendí el mensaje, me tengo que ir de la iglesia. Usted no entendió nada, porque el que hace eso no entiende nada, porque aquí estamos hablando de que Dios te llamó, te trajo a este lugar, pero en fe te está diciendo Él, deja las cosas de la vejez, o deja las cosas viejas, o deja las cosas que te han atado, o deja las cosas que te han mentoreado, para que te muevas a donde yo te quiero poner.
Yo me imagino, vete, sal de ahí. Y él le dice, ok, voy a salir. Lot, acompáñame. Pero oiga, vamos a leer lo que dice Dios. Porque hay gente que hace eso. Le gusta contrariarlo a Dios. 12:1 de Génesis, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién era Lot? Pariente. ¿Y qué estaba haciendo? Te estoy obedeciendo. Imagínense, discutiendo Abraham con Dios. ¿Qué me decís? Te estoy obedeciendo, me estoy yendo. Pero te dije que dejes, te lo expliqué. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere a los obedientes. Dios ama a los obedientes. Dios ama a los hombres, mujeres de fe. Si te tienes que mover y hay alguien que te dice no vaya a esa iglesia, no vaya, no te involucre, pero Dios te habla a ti, tú sabes que Dios, muévete y ven a la iglesia. Porque de camino en la voluntad de lo que estás haciendo se te va a aparecer Jehová y te va a decir, en esta iglesia yo voy a bendecirte. En esta iglesia yo voy a hacer que tus hijos sean prósperos. En esta iglesia yo voy a hacer que la mano poderosa mía se mueva a favor de tu economía. Voy a prosperarte, voy a levantarte. Y dice el Señor, muévete a donde yo quiero, y te mueve. Lo que nosotros tenemos que aceptar es cuando Dios nos está pidiendo dejemos algo. Cuando Dios le llamó a Abraham, le llamó y él se movió con la familia. Acá hay muchas mujeres que sus esposos no están con ustedes, pero Dios las ve a ustedes como cabeza. Y cuando Dios les llama, vamos, te voy a mostrar dónde está mi bendición, muévete, y la trae a usted a la iglesia. No venga usted sola, tiene que venir con sus hijos. Abraham se movió ¿con qué? Con su esposa, y con todo lo que tenía hizo lo correcto. Usted tiene que moverse con su familia. Usted tiene que moverse a este lugar con sus hijos, para que Dios decrete, oiga, decrete sobre usted y sobre su familia, sobre sus hijos. Ahora tiene que haber algo, una parte buena en nosotros. Tiene que haber una parte buena en nosotros. Voy a dejar la vida de los domingos, de tomar un refresco, de ir a tomar un helado para venir a la iglesia. Porque en este lugar Dios me va a hablar. Voy a dejar la pileta, voy a dejar la comodidad, el confort, voy a dejar el momento lindo, porque Dios tiene para mí una palabra. Traiga a sus hijos, traiga a su familia, para que Él mismo desate sobre usted decreto de bendición. ¿O yo no? Este decreto de bendición es sobre usted y sobre mí. Porque a mí me gusta esta partecita tan linda. Ay. Y dice, si no estoy equivocado yo, 12:7 de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego
se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Hizo qué? Lo que Dios le dijo. Tenemos que hacer ¿qué? Lo que Dios nos dice, y va a haber un decreto de bendición. Va a venir un decreto de bendición. Si usted no hace lo que Dios le pide, ¿cómo Dios va a decretar sobre usted si usted no está en el punto de la bendición? Va a llover, pero bueno, me enteré que llovió, pero usted estaba ¿dónde? En el sitio incorrecto a la hora incorrecta. O puede ser que estaba a la hora correcta, pero en el sitio incorrecto. ¿Entiende, no? Porque el tiempo de la bendición viene, pero estabas en el sitio incorrecto. Ahora, mire lo que dice el Señor para todos nosotros. 12:2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice? Bendición. Y mire esto, qué importante es. Cuidado con el que se mete con vos. Cuidado. Deberías saberlo, aquel que se mete contigo. Si se mete para bien, gloria a Dios. Pero si se mete para mal contigo, ay, pobre de él. El que habla mal de ti, el que miente de ti, el que confabula contra ti, el que hace cosas contra ti, ay, pobrecito o pobrecita. Mire, el que hace la voluntad de Dios, como dice la palabra, lo hizo Abraham. Oiga bien, por favor. Él decidió hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que le dijo el Señor: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, los maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Haga la voluntad de Dios. Camine la voluntad de Dios. Deje su parentela. Deje que sus muertos entierren a sus muertos. Eso es lo que dijo Jesús. Deje que ellos sigan haciendo lo que ellos crean, pero usted salga de ese sitio, muévase de ese lugar y venga al propósito, a la voluntad de Dios. Porque aquí Dios le dará palabra. Dios lo va a movilizar a usted a un plano de gran bendición. Esfuércese para que las generaciones que vendrán sean bendecidas. Esfuércese para que sus hijos sean bendecidos. No tengo hijos, pero vas a tenerlo. Pero ya entras en la bendición. Ni esposa tengo. Esfuérzate, porque eso va a venir. ¿O acaso qué cree usted? ¿Que yo no he hecho eso? Yo lo he dejado todo. He dejado mi parentela, he dejado mi familia, mi parentesco. Lo he dejado por causa de Cristo. Yo he dejado todo por atender, no el deseo de la congregación, porque no había congregación, no había iglesia. Hice la voluntad de Dios. ¿Este es mi final? No, porque hay mucha palabra de Dios. Hay muchas cosas que se van a cumplir. Él me dijo, de camino, Él me dijo: te voy a dar esto a tu descendencia, pero muévete acá. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy en la voluntad de Él. Pero llegará un día que la palabra que Él dio se cumpla. Usted tiene que saber que Él tiene palabra para usted.
Pero si no se sale de su posición, si no se sale de su terquedad, si no se sale de su obstinación, usted morirá en eso que Dios me habló. Morirá usted en que Dios me dijo que iba a ser pastor, en que Dios me dijo que me iba a dar una congregación, en que Dios me dijo que iba a prosperarme, en que Dios me dijo, morirá en eso. Porque no fue capaz de dejarlo todo por Él. Él fue capaz de dejarlo todo por nosotros. Cuando usted deje de aposicionarse aquí, va a comprender qué significa ser un levita, qué significa ser un servidor. Y perdóneme que yo le hable con tanta sinceridad, porque en la debilidad Dios no se manifiesta. Y con mucho cuidado estoy diciendo esto, porque si usted es débil, ¿cómo Dios puede poner el peso de gloria en usted? Usted se va a doblar ante el mínimo, ante la mínima influencia del pecado, ante la mínima influencia de lo que Satanás quiera, se va a caer. Pero si usted es fuerte en la obediencia, si usted es fuerte, usted será un levita de autoridad, usted será un hombre de autoridad, usted será un pastor de autoridad, usted será un servidor de autoridad, y va a llegar la lluvia de bendición en el momento que Dios lo dijo, y usted estará ahí y su descendencia estará ahí, y todo habrá valido, todo habrá cobrado sentido. Yo quiero la bendición, no sé usted. Y perdóneme que le hable así. Yo cuando veo gente, oiga bien lo que le digo, yo cuando veo levitas que solamente quieren lo fácil, cuando digo lo fácil, es que tal vez vengan y tomen un instrumento y solamente vengan los días del instrumento, pero no los vemos dentro de la iglesia capacitarse, no los vemos orar, no los vemos buscar. ¿Sabe qué me recuerda a mí? Cuando hace años atrás yo iba a algunas iglesias y estaban los músicos a puro fuego y bailando y le metían fuego. Pero cuando subía el predicador, se bajaban los muchachos y se iban afuera a charlar, a reírse. Y yo decía, pero qué generación tan atrofiada, qué generación tan débil. Yo no era pastor, yo no era nada, pero lo estaba viendo. Y cuando el Señor comenzó a hablarme, comenzó a decirme que en el cielo se adora en todo momento. Y que si nosotros decimos que el cielo baje acá a la tierra, estamos diciendo que el reino y lo que se manifiesta en el cielo se debe manifestar acá en la iglesia. Los levitas tienen que tener compromiso, dejarlo todo para ir al punto de bendición. Es lindo venir, que te tengan la batería lista, limpita, toda, y vos te sentés a tocar, pero no hagas nada. Eso es un show. Para eso vaya, ¿sabe qué? Vaya a una banda que no sea cristiana y haga un show. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la casa de Dios, para llegar al punto de bendición, nosotros tenemos que ser capaces de hacer lo que el Señor nos dice. Yo sé que muchos de ustedes tal vez cuando escuchan esto se irritan, se enojan. Prefiero que se enoje conmigo usted. Prefiero que usted se irrite y no que la realidad cuando le llegue usted se dé cuenta que nadie le dijo nunca nada a usted. Que nunca nadie le dijo, deja esa salida del domingo, ven a la iglesia, deja esa cuestión y ven y sirve a Dios. Deja eso, no seas cómodo y ven y sirve. Porque usted no tendrá excusa, usted no tendrá excusa cuando Dios le pida cuenta. Porque siempre le ha estado hablando, pero depende de usted.
a mí se me va a pedir cuenta. ¿Hiciste lo que te dije? ¿Hablaste como te dije? ¿Exhortaste como te dije? A mí se me pedirá cuenta. Y si yo no lo hago, para agradarle a algunos, para que no se vaya de la iglesia, para que no hable a mi espalda, yo me habré ganado tal vez una persona, pero Él me cortará del linaje de la bendición. Yo no puedo hacer eso. Enójese conmigo, ya sé que se puede enojar. En Gálatas capítulo 3 verso 8 dice: y la escritura, Gálatas 3, 8, y la escritura, bueno, esta sí es versión Reina Valera 1960, me quería corroborar eso. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas. Mire, si Dios no piensa en el futuro, el que no piensa en el futuro es el obstinado, el que se quiere quedar plantado. Pero Dios no cuenta con los que se plantan. Dios no cuenta en los que no toman decisión. Dios no cuenta contigo. Déjamelo decírtelo bien. Dios no cuenta contigo. Enójate conmigo. Porque Dios pensó en mí en este tiempo, en este año, en esta dispensación. Pensó en mí. Cuando pasó eso, ya había pasado la era diluviana, había pasado toda esa cuestión. Pero Dios pensaba en mí. Y por medio de Abraham, Dios pensaba en mí. Y le dijo: si me obedeces, Abraham, por medio de ti voy a bendecir a lo de la sexta dispensación, nosotros, los que estamos ahora acá. ¿Quién es capaz de dentro de la iglesia? ¿Quién es capaz de dejarlo todo por hacer la voluntad de Dios? ¿Quién es capaz dentro de la iglesia de abnegarse? Familia, padre, madre, perdónenme, los quiero, perdónenme, pero tengo que obedecerle a Dios. ¿Quién es capaz de pelear con el yo interior? ¿Quién es capaz de enfrentarse con el yo interior y decirle: sujétate? Yo tengo que servir a Dios, yo tengo que honrar a Dios, tengo que obedecerle. Y eso significa no una religión. Eso no significa un sometimiento de alguien que te predica. Eso significa obediencia, fe, como dice la palabra, fe y obediencia. Yo no puedo pagarle lo que el Padre le va a pagar. Si usted quiere que yo le pague a usted, yo le puedo pagar a usted. No sé, tal vez consigo un préstamo, le pago. Pero usted no quiere la bendición para sus hijos. Usted no quiere la bendición para sus nietos. Yo quiero la bendición para mis hijos, quiero la bendición para mis nietos. Tal vez yo sea muy duro con mis hijos, porque en ocasiones soy muy duro. Pero sé que si cierro mis ojos antes que Él venga, mis hijos quedarán en la tierra y ellos sabrán muy bien lo que tienen que hacer. Me pregunto, ¿eres así? Ponte sobre tus pies. Que en este día tú tomes la decisión que tomó Abraham y dijo: iré.
que en este día vos tomes la decisión y digas: momento, yo estaba haciendo esto, pero ahora me doy cuenta que el Señor me está demandando, me está pidiendo más, me está demandando, me está pidiendo. Voy a hacerlo porque Él tiene planes para el futuro, conmigo, con mi descendencia. Acuérdate lo que te expliqué y por última vez te lo voy a explicar. Dios te habla cuando vos estás en una posición. Si te mueves de camino hacia donde tienes que llegar, Dios se te aparecerá como se le apareció a Abraham y le confirma: estás en el camino correcto. Acá donde vos estás pasando, un día, tu generación, la generación que te voy a dar, va a ser muy bendecida, muy próspera. Le voy a dar esta tierra. Y siguió Abraham y llegó al punto de la bendición. Y cuando llegó al punto, empezó a caer la lluvia de propósito y de prosperidad. Hay gente que no se mueve, que se queda en el mismo lugar y dice: Señor, háblame. Dios te va a hablar si te moves. Señor, decime qué va a pasar. Dios te va a decir si te moves. Señor, manda la lluvia. Dios ya mandó la lluvia, pero te la mandó allá y vos estás en el sitio donde nunca decidiste hacer nada. Te gustaba lo fácil, te gustó siempre lo mismo, nunca quisiste cambiar. Oro al Señor. Padre, en esta hora doy gracias por esta palabra que nos estás dando, por la iglesia, por cada uno, Señor, de los que en este día está oyendo este mensaje. Te ruego, Señor, que la violencia que ha venido en este mensaje, la violencia del cielo, no sea, Señor, una violencia que se pierda, sino que produzca en esta hora fruto de arrepentimiento, fruto que los lleve a caminar en fe y en obediencia como lo hizo Abraham. En esta hora, escucha los labios de aquellos que están arrepentidos de su manera de conducirse, de su manera de moverse. Saca del corazón de ellos la falta de perdón. Saca del corazón de ellos el enojo, la rabia de su infancia. Porque muchos actúan así por su infancia, porque nadie quiere obedecer, porque en su infancia fueron maltratados, en su infancia fueron azotados. Pero ahora tú te le presentas como un padre de amor, pero ellos tienen la violencia de niño, tienen la violencia de su infancia y no quieren obedecer, sino que quieren ellos ejercer una situación contraria. Padre, ayúdalos a que sean libres de esa atadura. Ayúdalos a que sean libres de esa situación. Y tráelos al propósito por el cual tú los llamaste. Al propósito. Muchos serán pastores. Muchos de sus hijos serán grandes líderes. Pero si no salen de esa posición, si no se mueven, Señor, ellos morirán con la palabra: serás pastor, serás líder. Padre, el tiempo tuyo nunca se detiene. Tu propósito no se detiene. Nosotros nos detenemos. Y nosotros reclamamos. Y nosotros nos quejamos. Y nosotros gritamos y pataleamos. Pero tú dijiste que lo ibas a hacer y lo hiciste, solo que nosotros no estábamos en el sitio indicado a la hora indicada. Señor, sé que tú nos amas y cuando nos llamas a la reflexión es por ese propósito. Gracias, Señor, por el pastor que me has dado. Gracias por mi apóstol. Gracias por las enseñanzas. Gracias por las maneras que él me habló. Gracias cuando fue duro conmigo. Gracias por las veces que lloré. Gracias por las veces que me encontré en aprietos. Gracias. Gracias. Gracias, papá.
Gracias por haberme hablado. Gracias. Ruego que en esta hora también lo hagas con el pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.